avanzando, ateos, agnósticos, voces liberales, mezclan muchas rutas con fines desiguales. Falsos creyentes cambian la verdad, tradiciones humanas por autoridad. Pero en cada esquina donde suena la voz, arde la palabra viva de Dios. Quieren confundir, quieren dividir, mezclar la mentira para hacerla lucir. Pero hay un fuego que no pueden tocar, ni toda la sombra lo puede apagar. No pueden apagar la luz, no, no. Cristo vive y reina en la cruz. Sola fe, sola gracia es la verdad. Sola escritura por la eternidad. No pueden vencer jamás, aunque se levanten en oscuridad. Solo Cristo es el Rey. Y la gloria a Dios por siempre. Amén. Uno con teorías bien complicadas, otro con doctrinas bien maquilladas, otro dice fe, pero con condiciones, y termina enredado en 1000 religiones. Mucho título, mucha opinión, pero sin la cruz no hay salvación. Pueden debatir con gran elocuencia, pero el espíritu no está en su ciencia. Se organizan como si fuera unión, pero es confusión disfrazada de razón. Y aunque levanten su torre otra vez, Dios sigue siendo el mismo de ayer. No pueden apagar la luz, no, no. Cristo vive, reina en la cruz. Oh, sola fe, sola gracia es la verdad. Sola escritura por la eternidad. No pueden vencer jamás, aunque se levanten en oscuridad. Solo Cristo es el Rey. Y la gloria a Dios por siempre. Amén. Y si vienen 1000, caerán ante Él. La roca firme no se va a mover. Ni doctrina falsa, ni voz popular puede contra el reino que va a reinar. No es por fuerza, no es por poder, es por su espíritu. Así ha de ser. Sola, 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 escritura, gracia, fe, Cristo. No pueden apagar la luz, aunque lo intenten una y otra vez. La verdad no cambia, Cristo es fiel y su palabra permanece en pie. No pueden vencer jamás, la iglesia firme no va a caer. Solo a Dios la gloria será por los siglos. Amén, amén. Gloria a Dios. La luz sigue brillando y nadie la puede apagar. Bueno, una última parte de Santiago Alarcón, vamos a escucharlo. ¿Dónde van? Bueno, pero pará, seamos buenos, Marquito. Hace 15 minutos vos tenías otra opinión y a través de un diálogo te diste cuenta que quizás lo que vos pensabas no era quizás lo más acertado. Entonces, Sí, pará, por ejemplo, pero hagamos mea culpa a todos, claro, pero no tiremos piedra para las personas que quizás todavía no entienden algunas cosas, porque quizás necesitamos simplemente acercarnos y charlar con ellas para mostrarle el sentido de las cosas que creemos y por qué creemos en lo que creemos. Pero no seamos malos de andar juzgando a quienes quizás no entienden ciertas cosas. yo sigo pensando lo mismo. Porque, no, si hace 15 minutos vos me dijiste cómo va a ser de que un homosexual herede el reino de los cielos. Y te tuve que dar toda una explicación para que al final ahora me digas, bueno, no, sí, tenés razón. Entonces, puede
Si no se arrepiente, si no cambia su condición, si cree que no es pecado tener ese pensamiento y deseo en su corazón, la Biblia es clara y categórica en quienes heredan el reino de los cielos. Vamos a colocarle evidencia a modo de audio escrito, unas diapositivas para que ustedes vean lo que sí dice la palabra de Dios. Lleno a una de las ideas más revolucionarias que podemos encontrar en los textos bíblicos. Hoy en nuestro análisis vamos a explorar un concepto que le da la vuelta por completo a cómo entendemos la moralidad. Estamos hablando de un cambio de paradigma total donde lo bueno y lo malo no se mide solo por las cosas que la gente hace a plena luz del día, sino por lo que ocurre completamente en el interior. Literalmente, un viaje hacia la anatomía de la mente humana. Según estos textos milenarios, resulta que los pensamientos más ocultos pesan exactamente lo mismo en la balanza moral que las acciones físicas. Para que dimensionemos esto, escuchemos esta declaración súper directa de Jesús en el libro de Mateo. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El contraste aquí es brutal. Pensemos un segundo en la escena. No hubo absolutamente ningún acto físico. Las manos no se movieron, nadie cruzó la habitación, ninguna otra persona en el lugar se dio cuenta de absolutamente nada. Y sin embargo, el texto nos dice que ya se cruzó una línea moral definitiva. La simple mezcla de una mirada y un deseo interno escondido se clasifica con la misma gravedad que una acción física ya consumada. Entonces, pasemos a revisar esta tesis bíblica que, francamente, es bastante radical. Básicamente, la idea central de todo este material es que el concepto del pecado en la Biblia no se queda, ni por asomo, solo en el comportamiento externo. La fórmula es súper contundente. El pecado es igual a la acción externa, claro, pero sumándole el pensamiento interno. Según los textos que estamos analizando, esos deseos ocultos, esas intenciones que absolutamente nadie más conoce, e incluso esos pensamientos pasajeros pasan exactamente por la misma evaluación moral que las obras que todo el mundo puede ver. Es un enfoque que destruye por completo ese mito de que nuestra mente es un espacio 100% seguro y libre de cualquier escrutinio. Y esto nos lleva a ver cómo Jesús redefine las reglas del juego de su época. Tradicionalmente, la ley siempre se había enfocado en lo obvio, ¿verdad? Castigar el daño visible y físico, como un homicidio o un adulterio. Las leyes cívicas y religiosas siempre han funcionado así. Pero el estándar interno que propone Jesús toma esas acciones físicas y las rastrea hacia atrás, directo hasta su origen en la mente. El enojo contra un semejante de repente se pone al mismo nivel que un homicidio, y la codicia se iguala al adulterio. El mensaje de fondo es inconfundible. Bajo este marco teológico, la evaluación divina está juzgando la intención escondida muchísimo antes de que siquiera amenace con convertirse en un acto físico. Y para dejar este cambio de paradigma todavía más firme, fíjense en esta frase lapidaria de la primera carta de Juan. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ojo, esto no es una metáfora bonita ni un eufemismo. El texto hace una equivalencia absoluta y literal. Alguien podrá tener una reputación intachable en la sociedad, jamás haberle levantado la voz y mucho menos la mano a nadie. Pero si por dentro guarda un odio silencioso, un rencor no expresado, bueno, frente a este estándar, la culpa moral es exactamente igual a la de un asesinato físico. Es increíble cómo esto eleva la vara de la ética a un nivel estratosférico. Pero a ver, ¿por qué tanta severidad con lo que pasa en la cabeza? En pasajes clave como Mateo 15 y Marcos 7, los autores establecen lo que llaman el corazón, que en nuestro lenguaje actual sería más bien el intelecto, la mente y la voluntad, como la verdadera línea de salida de toda la corrupción humana. En una línea de tiempo, los malos pensamientos son siempre el punto de partida, son la semilla, y luego, solamente después de eso, explotan en acciones visibles. Así que no es el mundo exterior el que viene y nos contamina, sino que es esa suciedad interna, cultivada en la mente, la que eventualmente se desborda y termina manchando todo lo que hacemos afuera. Vamos a desmenuzar esto un poco más con la anatomía de un pecado. ¿Cómo funciona realmente este proceso? El autor bíblico Santiago, en el capítulo 1 de su carta, nos regala literalmente una autopsia forense de la conducta humana. Todo arranca en el paso 1, una atracción, un deseo interno. En el texto original a esto se le llama concupiscencia. Ese deseo por sí solo es solo una chispa. Pero luego avanzamos al paso 2, el momento crítico de la concepción. Es ahí donde la mente dice sí, da su consentimiento y se empieza a deleitar con ese deseo oculto. Y finalmente llegamos al paso 3, donde el pecado da a luz. Lo más loco de todo este proceso de 3 pasos es que puede suceder completito, de principio a fin, dentro de la mente, sin que absolutamente nadie a nuestro alrededor se entere. Ahora, si alguien piensa que esta es una idea nueva del Nuevo Testamento, tiene que revisar el libro de Proverbios.
Este texto del Antiguo Testamento es brutalmente explícito. Dice que el simple y aislado hecho de pensar perversamente, de maquinar algo malo, ya es en sí mismo una falla moral. No hace falta pasar a la acción para cruzar la línea roja. Planear o simplemente darle vueltas a la necedad en la cabeza es, por definición, el acto de pecar. Y bueno, pasamos a la evaluación divina, el papel del juez supremo en todo este asunto. Si empezamos a cruzar datos de diferentes libros bíblicos, escritos en épocas totalmente distintas, salta a la vista una regla súper consistente. Hebreos nos dice que la entidad divina discierne las intenciones. Los salmos hablan de un juez que entiende los pensamientos desde lejos. Y en Primera de Crónicas vemos que este juez escudriña activamente la mente humana para captar hasta el más mínimo intento. Básicamente, a lo largo de toda la narrativa bíblica, nos presentan a un juez divino que monitorea constantemente cada rincón invisible de nuestro intelecto. Es literalmente como tener un auditor eterno que no está revisando nuestras facturas ni nuestros recibos, sino que revisa meticulosamente nuestras intenciones más íntimas. Pensemos en la famosísima lista de los 10 mandamientos. Si se fijan, el 10º mandamiento es una especie de intruso en comparación con los otros 9. No codiciarás. A diferencia de no robarás o no matarás, que son verbos de acción pura, esta es una prohibición directa contra un deseo interno oculto. Y de hecho, el apóstol Pablo cuenta más adelante en Romanos que fue exactamente esta regla sobre la codicia la que le hizo caer en cuenta de algo gigante. El problema ético del ser humano no era solamente lo que hacían con sus manos, sino lo que anhelaban silenciosamente en la cabeza. Y aquí es donde recae el verdadero peso del asunto, la inmensa responsabilidad humana que se nos exige. La mente, según estos textos, definitivamente no es un parque de diversiones sin reglas donde uno puede dejar volar la imaginación hacia donde quiera. Ya en Génesis vemos a toda una humanidad siendo juzgada porque todo designio de sus pensamientos era malo todo el tiempo. Por eso, los textos que siguen dan órdenes muy claras. Está el mandato de tomar un control férreo, de llevar cautivo todo pensamiento, como dicen Corintios. Y también hay instrucciones positivas, como la de Filipenses, que nos manda a programar deliberadamente nuestra mente para enfocarnos solo en lo que es verdadero, lo justo y lo puro. Mantener la casa en orden por dentro es una tarea de todos los días que no se puede evadir. Para ir cerrando, pongamos todas las piezas juntas en lo que llamamos el silogismo bíblico, la conclusión lógica de toda esta evidencia. Si sintetizamos todo este recorrido, la estructura lógica no tiene por dónde fallar. Premisa número 1. Ya quedó súper claro que, bajo este modelo teológico, la divinidad evalúa y juzga activamente los pensamientos como lo vimos en Hebreos. Premisa número 2. Los deseos internos y las intenciones oscuras ya se catalogan como una infracción moral, es decir, un pecado, tal y como Jesús lo explicó en Mateo. Entonces, sumamos 1 más 1 y la conclusión es inevitable. El pecado, la infracción moral con todo su peso, puede existir de forma íntegra dentro de los 4 muros de la mente humana. Cero necesidad de dar un paso, mover una mano o cometer un acto externo. Una visión absolutamente radical sobre cómo funciona el ser humano. Y terminamos nuestra exploración de hoy dejándoles una pregunta filosófica que la verdad da mucho en qué pensar. Si tomamos por cierto este marco donde la balanza moral opera en el tribunal silencioso de nuestra mente, muchísimo antes de que nuestros músculos siquiera intenten moverse, nos toca replantearnos por completo quiénes somos. ¿Dónde arranca entonces la verdadera pureza? ¿Nos alcanza comportarnos bien en sociedad, pagar impuestos y no hacer ruido? ¿O el reto ético más grande de la humanidad siempre ha estado ahí, agazapado justo detrás de nuestros propios ojos? Es definitivamente un concepto que pone a prueba absolutamente todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Bien, mis hermanos y mis amigos, gracias por haber venido a compartir. Esperamos que esta información que le hemos brindado, este análisis, sea de provecho y de edificación para cada uno de ustedes. Obviamente también mi persona. Pedir fortaleza al Señor, vencer los malos pensamientos con la oración, pidiéndole al Señor que nos dote o nos lleve a tener pensamientos correctos que le agraden a Él y combatir siempre todo lo que se levante en contra de la palabra del Señor. Nos veremos en una próxima entrega, ya lo saben, compartiendo, comentando, apoyándonos con un like, un corazoncito. Podemos llegar a más personas, a muchos buenos amigos católicos y a muchos hermanos en Cristo, protestantes, evangélicos, que también pudieran estar pasando por este tipo de complicación, abandonando lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Estamos en pie de lucha, en pie de guerra, la buena batalla, y la llevaremos hasta el final, a cabo, hasta que el Señor así lo disponga.
Dios les bendiga.